Hola a todos los lectores y oyentes de Figvoice, novelas y fanfics en audio. Prepárense para un nuevo capítulo cargado de emoción, giros y fantasía. Si disfrutas esta historia, apóyanos con tu like, comentario y suscripción. Gracias a quienes hacen posible este proyecto con su apoyo. Y sin más, comencemos con la novela. El Señor de los Misterios. Puedo jugar dos caminos. Capítulo 161 al 170. Capítulo 161. Las monedas de oro de Klein fueron explotadas. Cuando Klein terminó su narración, René Teti Nicole también se sorprendió un poco y las cuatro cabezas se congelaron al mismo tiempo. ¿Está planeada la llegada del dios malvado? ¿Estás hablando de algo tan importante sin enviar una carta para el primer encargo formal? Solo puedo decir que ella es digna de ser una persona especial. ¿O es que todos ellos provienen de esa organización? La mensajera se quedó sin palabras y sin saber qué hacer. ¿Solo vendrá también ese rey de la tragedia? Pensando en los hechizos de alto nivel que había obtenido de él, René Teti Nicole dudó. De hecho, existen talismanes de altísimo estatus, que parecen creados por los propios dioses. Aunque solo duren poco, ha agotado todos los que ha recolectado durante tanto tiempo. En el peor de los casos, debería encontrar una oportunidad de escapar cuando llegue el peligro. Si no gano, probablemente pueda retirarme. En el peor de los casos, puedo usar el transbordador del mundo espiritual para llevarme a este rico empleador conmigo. Sin embargo, este gran acontecimiento de la llegada del dios malvado, el mensajero pensó por un momento, y luego las tres cabezas sin las monedas de oro hablaron palabra por palabra. ¿Necesitas añadir dinero? No. ¿Por qué sería tan malo? Después de escuchar la respuesta del mensajero, la boca de Klein se torció y sintió ganas de darse dos bofetadas. Pero como ellos han aceptado a pesar de correr el riesgo, no puedo decir que no tengo dinero, no. Klein solo pudo recurrir a la idea de consolarse. Bueno, no pasa nada. Al menos en esta situación, todavía tengo que explicarles a los demás que mi explicación complementaria anterior es correcta. Supongo que sí. Se obligó a levantar las comisuras de los labios y preguntó al mensajero. ¿Cuánto cuesta ahora? La mensajera pensó en ello y los 8 globos oculares en las cuatro cabezas se movieron al mismo tiempo. Sin preguntar demasiado, añadió. Añadir 5.000, un total de 15.000 monedas de oro. Eso equivale a 15.000 libras. No, mi riqueza ha caído a 3 cifras ahora, solo unas 500 libras. Olvídalo, debería estar bien, al menos todavía tengo 3 dígitos. Y 3 dígitos es un número en el que nunca me atreví a pensar antes. Pero reprimiendo algunas emociones indescriptibles, Klein solo podía buscar la benevolencia. Él está hablando. Él simplemente miró a la mensajera y asintió, como si hubiera hecho un trato con ella sobre esta comisión. Klein sonrió, pero era tan brillante que las comisuras de sus ojos parecían brillar. Supongo que debo estar feliz porque pude salvar la ciudad de Tingen. Bien, ¿qué ocurre? El mensajero miró a Klein frente a ella, que parecía haber sufrido alguna maldición inexplicable, y preguntó con cierta preocupación. El cerebro detrás de esto probablemente aún no ha tomado medidas oficialmente, porque parece que la persona con la que firmó el contrato de mensajería está a punto de morir. Estoy bien, déjame solo por un rato. Klein sintió una ligera molestia en el pecho y un mareo en la cabeza, pero reprimió la incomodidad y dijo estas palabras contra su voluntad. Como dice el refrán, si nunca has visto la luz, puedes soportar la oscuridad solo. Después de experimentar la sensación de hacerse rico de la noche a la mañana, atravesó la brecha entre el cielo y el infierno y regresó a un estado de tener pocos ahorros. Por un momento, Klein quiso. ¿Quieres reír? Él realmente quería reír. Entonces Klein aprovechó el momento en que el mensajero desapareció por algún medio desconocido, le dio la espalda y se rió salvaje y locamente. Jaja, Klein encorvó la espalda y se rió tan fuerte que casi no podía respirar. ¡Qué persona más extraña!, exclamó el mensajero, que se había transformado en fantasma y se había escondido junto a la pared. Después de unos segundos, cuando vio que Klein finalmente se había calmado, se reveló y le preguntó si quería seguirlo. En ese momento Klein se enderezó. Por supuesto, su entusiasmo interior aún no se había calmado.
Simplemente, al pensar en la situación en Ciudad Tingen, sintió que podía esperar. No es demasiado tarde para volver a reír. Las emociones de Klein eran una mezcla de urgencia por salvar la ciudad de Tingen y una tristeza inexplicable. Se obligó a decir: hielo y fuego. Está bien, tal vez incluso puedas obtener un reembolso. Aunque sabía en su corazón que eso era imposible, ni siquiera podía atribuirse el mérito de esa ayuda fuera del campo, para no exponer sus propios problemas y secretos. Pero Klein sabía que necesitaba desesperadamente un punto de apoyo en su corazón. Bueno, este punto de apoyo no es fuerte, pero apenas se consoló con el hecho de que aún le quedaba un depósito de 3 cifras de 500 libras. Klein frunció los labios y preguntó: me reuniré con el secuencia 5 que posee la reliquia del santo más tarde. ¿No te preocupa que te descubran si me sigues ahora? Ningún problema. La señora mensajera se transformó nuevamente en fantasma y se ocultó. Desde que utilizó el hechizo de recuperación que le dio Star, se sintió mucho mejor que antes. Al menos ahora no tengo ningún problema en controlarme para no ser descubierto. La voz etérea sobresaltó a Klein. Al ver que la mensajera ya no estaba a la vista, se dirigió sin vacilar hacia la puerta de la compañía de seguridad Blackthorn. Comparado con algo tan grande como salvar la ciudad de Tingen, nada de esto importa. Klein aprovechó la situación apremiante que tenía ante sí para recordarse a sí mismo que no debía pensar demasiado. Al menos fue dinero bien gastado. Debe estar muy emocionado por esto. Klein levantó la comisura de su boca, formando un arco alto mientras caminaba hacia la lúgubre escalera. «Guau, Klein Moretti es tan genial». 008, escribió en su cuaderno, elogiando la generosidad de Klein en un tono que sonaba a admiración. Ince estaba un poco aturdido, sin entender por qué había mensajeros en estos días que no hacían su trabajo de entregar cartas correctamente, sino que iban a la ciudad de Tingen a morir. Afortunadamente, a juzgar por la información que acaba de revelar 008, este mensajero parece ser de una especie alienígena. Después de todo, las características de los espíritus vengativos son demasiado obvias, y parece razonable que las personas extraordinarias del camino alienígena entren al mundo espiritual después de la muerte. ¿Y si se tratase simplemente de una especie diferente? Jaja, una sonrisa apareció en el pálido rostro de Ince. Combinando la información que había visto durante su tiempo como arzobispo con lo que 008 había revelado en las últimas semanas, sabía que el santo oscuro Xesma estaba pastoreando a un poderoso vampiro, el rey brujo de la secuencia 4 correspondiente al camino de la luna. El camino de la luna, que puede crear un efecto similar al de la luna llena, es un némesis natural cuando te encuentras con personas extraordinarias del camino alienígena. Bajo el efecto de la luna llena, la maldición del alienígena estalla, e incluso este mensajero se volverá más cruel y retorcido de lo habitual, volviéndose loco e incapaz de distinguir entre amigos y enemigos. Y si se trata de un extraordinario del departamento de templanza de la Escuela Rosa, entonces le resultará difícil desempeñar su papel bajo la restricción del rey brujo y se debilitará. Él es simplemente una persona extraordinaria alienígena, que no vale la pena mencionar en absoluto. Es más, Ince ha decidido ahora buscar una excusa para empezar la ceremonia allí antes de lo previsto. Por eso, no tenía miedo de lo que sucedería si la gente del templo realmente se enteraba. Incluso si algo inesperado sucediera y estallara una guerra caótica en Ciudad Tingen, aún no se podría decir que los Beyonders oficiales tuvieran la ventaja. En ese momento, también podría aprovechar el caos para obtener las cenizas de Santa Celina, y ser ascendido a santo del camino adyacente noche, convirtiéndose en un vigilante nocturno de secuencia 4. Incluso si el mensajero está sobreestimado, el santo oscuro ha liberado a otro santo, y tiene a la sociedad Aurora detrás de él para proporcionarle una carta de triunfo. Esto no incluye al Hijo de Dios, que es equivalente a un santo, así como a varios de la secuencia 5 y sus subordinados que han sido nutridos durante este periodo. Con tal disparidad en fuerza, no importa cuántos Beyonders oficiales vengan, solo son alimento para tomar. ¿Qué pasaría si el diácono mayor que vino fuera Creste, quien sostenía la espada de hueso sagrada y era conocido como la espada de la diosa? Jaja, la brecha en el poder de combate entre los dos bandos es tan grande, ¿cómo pueden ganar?
Alternativamente, dejemos que la Iglesia de la Noche Perdana pierda dos grandes reliquias de santos en la ciudad de Tingen al mismo tiempo. Capítulo 162. La historia del reino de Loen recordará este día. Uno caza con césped en las afueras de Tingen. Tiene jardines que empiezan a marchitarse antes de septiembre y chimeneas de color rojo oscuro. En ese momento, los miembros de la Sociedad Aurora que estaban en el interior se preparaban ansiosamente. La bruja del dolor, Catarina More, vestida con una túnica de color negro intenso, estiró su elegante figura y comenzó a moverse mientras observaba las auroras circundantes. El resentimiento recogido en Ciudad Tingen por Madame Sharon sirve de puente. Tras el efecto de este retorcido ritual, Madame Sharon, como madre de la descendencia del dios maligno, podrá desempeñar su último papel antes de morir. Usando esta matriz como puente, la bruja pudo completar la maldición sobre toda la ciudad de Tingen con la ayuda de los arreglos realizados durante las últimas semanas antes de su muerte. Para entonces, no solo la Sociedad Aurora podrá completar su plan, sino que su culto de brujas también podrá cumplir con las demandas de sus colaboradores. Dirigiéndose al señor Z, que estaba a su lado, Catarina dijo con una voz encantadora: «Tengo curiosidad de saber por qué de repente quieres apresurar esta ceremonia». Confiar en unas pocas señales y en la inquietud del Hijo de Dios para anunciar el evento con tanta anticipación no es el estilo de su Sociedad Aurora. No, esto tiene que ver con el regreso del Señor. Debemos obedecer todos los mandamientos del Hijo de Dios. El tono del señor Z era tranquilo, pero Catarina podía escuchar el fanatismo debajo de sus palabras. De hecho, una vez que el ritual surte efecto en la descendencia del dios malvado, absorberá más que solo resentimiento. Para entonces, la vida de cientos de miles de personas en toda la ciudad de Tingen estará en juego. Incluso si solo una décima parte muere o resulta herida, se utilizará el canal arrancado por el ritual y el contenedor ya existente. Existe una posibilidad real de que el verdadero creador regrese. Pero ¿es realmente una buena idea dejar que ese dios loco y malvado se infiltre en este mundo? Catarina estaba un poco escéptica. Sin embargo, la iglesia oficial también considera que creen en dioses malvados y se les clasifica como cultistas. Realmente no me importa dejar que el plan para el advenimiento del verdadero creador se desarrolle sin problemas. Incluso la mayoría de las organizaciones sectarias esperan que aparezca alguna fuerza para explorar primero la situación. La Sociedad Aurora será la primera en intervenir y alterar la situación esta vez, y si su plan tiene éxito, su señor podrá venir al mundo. Esto no está mal a los ojos del culto de la bruja. El culto de la bruja también podría aprovechar esta oportunidad para completar su misión ante la familia real, utilizando este incidente para desviar la atención de las tres iglesias principales del tráfico humano que Baclund podría exponer. Hay otra forma de encubrir algo además de enterrar todas las pistas. Otra gran noticia que atraerá la atención de todos. Baclund aún no había hecho todos los preparativos necesarios, por lo que al culto de la bruja y a la familia real no les importó retrasar un poco las cosas. Resulta que Aurora se prepara para dejar descender al verdadero creador, así que usarlos como objetivos obligará a la noche, la tormenta, la iglesia del vapor y el ejército a lidiar con este grupo de fanáticos desquiciados antes de que descubran la cooperación entre la secta de las brujas y la familia real. ¡Perfecto! De esta manera, noche, tormenta, la iglesia de vapor y los militares no tendrían otra energía que preocuparse por la situación de Baclund, y su cooperación futura podría continuar. Incluso la familia real quiere ir un paso más allá. Siempre que este ritual tenga éxito, la maldición del nivel divino se completará y el verdadero creador tendrá la oportunidad de destruir la ciudad de Tingen. Para entonces, los sobrevivientes de la ciudad de Tingen habrán perdido a sus familias y hogares. Frente a la ciudad en ruinas de Tingen. Ante el plan de refugio autodirigido de la familia real en ese momento. La afluencia de nueva gente a Baclund eliminará rápidamente el impacto del comercio humano anteriormente encubierto. Es posible encubrir todo el asunto y no habrá necesidad de hacer nada extra para eliminar los rastros de cooperación con la secta de las brujas.
Es una lástima con este tipo de error, la llegada del verdadero creador debería ser posible, pero no sé si Ciudad Tingen podrá ser destruida efectivamente para entonces. La bruja del dolor Katarina no pudo evitar suspirar al ver a la señora Sharon, a quien conocían como su hija, pero que años atrás era en realidad su hijo, participar en el ritual. Estoy haciendo esto por tu propio bien. Katarina giró la cabeza y miró hacia Ciudad Tingen. En su opinión, esta es la mejor manera para que Sharon aproveche la última energía que le queda. Cuando el culto de la bruja recibió la noticia de que Madame Sharon estaba siendo utilizada como instrumento para nutrir al hijo del verdadero creador, finalmente quisieron ignorarla. Tenían otro acuerdo que negociar con la Sociedad Aurora en Backlund. En cuanto a la señora Sharon, simplemente véndala. Sin embargo, el señor Z sugirió que podrían cooperar aquí y hacer que su señor venga en un solo paso. Vieron otra oportunidad para ocultar la cooperación entre el culto de la bruja y la familia real, y con la inesperada aquiescencia de la familia real, se les permitió recolectar los elementos necesarios para esta ceremonia a través de varios canales, como las reuniones de Beyonder. Bueno, es una buena idea intentarlo. Al menos puede desviar la atención oficial de allí. Antes de que algo grande esté a punto de revelarse, la mejor manera es cubrirlo con otra cosa grande. Incluso si la afluencia de población subsiguiente no cumple con las expectativas, no es algo de lo que el culto de la bruja deba preocuparse. Pero lo que Katarina no podía entender era que, aunque la ceremonia debía realizarse en los suburbios remotos de la ciudad de Tingen, porque el Hijo de Dios de la Sociedad Aurora los trajo específicamente a este lugar que parecía haber estado habitado. Además, durante el proceso de preparación para la ceremonia para derribar al dios malvado, aunque fue tan difícil, transcurrió sin problemas como si hubiera sido especialmente diseñado. Incapaz de obtener ninguna información útil de la adivinación, Katarina simplemente lo consideró como una coincidencia insignificante. Porque esto no obstaculiza la ceremonia que el culto de la bruja y la Sociedad Aurora prepararán conjuntamente. Después de todo, con el resentimiento acumulado de los niños trabajadores que murieron prematuramente, las trabajadoras que murieron y los trabajadores de fábricas que no sobrevivieron más de 10 años, el verdadero creador que tiene el poder de la degeneración también puede aprovechar esta emoción negativa que aumenta gradualmente. Aprovecha esta oportunidad para destinar algo de fuerza. Incluso la maldición formada por los rituales subsiguientes tenía poco que ver con la bruja Madame Sharon. Ella es solo una portadora, y la verdadera maldición proviene de los poderes de suciedad y mutación del verdadero creador. Proviene de la conexión formada durante la ceremonia de bienvenida al Señor de la Sociedad Aurora. Incluso si el poder que podía penetrar en los espíritus divinos estaba limitado por este ritual, el alto nivel de los espíritus divinos por sí solo, que podía transferirse a los mortales a través de algunos canales misteriosos, era suficiente para provocar una catástrofe en toda la ciudad de Tingen. ¿Qué tan difícil sería borrar la ciudad de Tingen del mapa? A continuación, ahora que el Hijo de Dios está en su lugar, es hora de comenzar oficialmente la ceremonia. Katarina miró a la gente que la rodeaba, ocupada en los preparativos para la ceremonia, sus labios se curvaron ligeramente y sonrió suavemente. La historia del reino de Loen recordará este día. Capítulo 163. Un héroe no puede huir del campo de batalla. Me pregunto si las iglesias oficiales encubrirán este incidente diciendo que fue causado por un terremoto o un desastre similar. Pero en resumen, la ceremonia transcurrió tan bien que superó por completo las expectativas iniciales. Cuando el verdadero creador descienda con éxito, la ciudad de Tingen inevitablemente se verá plagada de bajas. Katarina curvó los labios y estaba a punto de ver cómo comenzaba la ceremonia de conexión con la ciudad de Tingen, cuando de repente sintió una fuerza invisible que la envolvía y reprimía todo allí. Como si se tratara de una oscuridad extremadamente profunda, el entorno de repente se volvió oscuro, y la profundidad envolvió toda la habitación, e innumerables hilos negros, fríos y resbaladizos se arremolinaron en el aire. Incluso el inquieto Hijo de Dios en el cuerpo de la señora Sharon fue encarcelado temporalmente en ese momento. La batalla estalló en un instante, y cuando toda la casa fue destruida, vio a Lord Creste, apodado Espada de la Diosa, sosteniendo una urna con innumerables filamentos negros y fríos que se extendían desde ella.
Estos filamentos eran como los tentáculos de una criatura desconocida, apretándose cada vez más, atando a todos firmemente en su lugar. Sin embargo, lo más importante para la Sociedad Aurora durante este periodo es que la Sociedad Aurora ha enviado un santo. Desde la esquina del jardín, un caballero alto con una armadura de cuerpo completo negra saltó, sosteniendo una espada recta larga y ancha, y dos bolas de luz roja profunda destellaron en las cuencas de sus ojos. El santo oscuro Xesma, que estaba escondido en las sombras, emergió repentinamente de la oscuridad, con una tenue cortina oscura cubriendo su rostro. En ese momento, la sombra bajo los pies de Creste pareció tener conciencia de sí misma y de repente cobró vida, agarrando sus tobillos y elevándose como un chorro de agua, envolviéndolo fuertemente e interrumpiendo el intento de Creste de usar las cenizas de Santa Celina para continuar reprimiéndolos. Caballero Negro, gobierna las sombras. Al mismo tiempo, el capitán Dun, de pie junto a él, sostenía la espada de hueso sagrado que Creste le había prestado temporalmente. Tomó el relevo de Crestel y atacó al caballero cubierto de armadura negra y a los demás miembros de la Sociedad Aurora, suprimiendo la ceremonia que estaban a punto de comenzar. Alrededor de la muñeca de Leonard había un vaso sanguíneo grueso, pálido y rojo. Ese era el artefacto sellado 205, el ladrón vascular. Usando este artefacto sellado, Leonard corrió al centro del ritual con la intención de robar el núcleo del ritual, a Madame Sharon, y la maldición de Ciudad Tingen, lanzada por el Hijo de Dios en su cuerpo con la ayuda del anciano que habitaba en ella. Tuvo éxito, pero también fracasó. El éxito se debió a que la ceremonia se interrumpió brevemente, lo que dio más tiempo para que llegara el apoyo posterior. Pero el fracaso se debió a que el Hijo de Dios seguía confiando en los efectos del ritual para aumentar continuamente su fuerza, mientras que el anciano Pales estaba completamente debilitado por este golpe extraordinario y ya no podía ayudar. El Hijo de Dios podría fácilmente haber tardado unos minutos más. Si se le permite continuar así, cuando el ritual sea destruido, él también tendrá divinidad, y después de su nacimiento al menos será equivalente a un santo, y podrá convertirse completamente en el recipiente del verdadero Creador. Esto ha sido preparado por el Señor Z y otros de la Sociedad Aurora durante muchos días, con el propósito de asegurar que el regreso del Señor no sea perturbado. Aunque venga el equipo oficial a interferir. Incluso este equipo oficial está liderado por la espada de la diosa Creste, quien puede ser equivalente a un santo en un corto periodo de tiempo. Al ver a las tres personas del equipo Nixtaux que sobreestimaban sus propias habilidades, el santo oscuro Xesma y el pastor señor Z sonrieron por un momento. Estas personas solo están cortejando su propia muerte. Así es, espada de la diosa Creste solo pudo traer a estos dos secuencias 7 al equipo de los halcones nocturnos en Ciudad Tingen con prisa. Especialmente el que sostenía un grueso vaso sanguíneo rojo. Era obvio que acababa de ascender y se encontraba en un estado de fuga espiritual. Para la Sociedad Aurora y otros, esto no fue más que una lucha inútil. Y la espada de la diosa Creste también sabía que el incidente ocurrió de repente, y era obvio que no podría regresar con vida con el capitán Dun y Leonard de los muchos días de preparación de la Sociedad Aurora. Pero ¿qué pasa si sé que esta es una misión de muerte? Detrás de ellos está la ciudad de Tingen, y ahora no hay salida. Sin mencionar que después de que diosa espada Cresta y vio la escena, él, con su rico conocimiento del misticismo, pudo adivinar. Si se completa este ritual, el poder del verdadero creador seguramente penetrará. Si el dios malvado logra descender, el desastre que causará definitivamente afectará a toda la ciudad de Tingen. Por supuesto, los demás miembros de los halcones nocturnos no fueron traídos aquí. Por un lado, tenían otras tareas. En lugar de llevarlos al campo de batalla con el santo para morir, sería mejor dejar que desempeñaran sus funciones en otros aspectos. Si bien dejar que los miembros restantes del equipo peleen contra los sellos detrás de la puerta Chanis, cuando las cenizas sagradas no estén allí, esos sellos con propiedades vivas probablemente estén listos para moverse, también es una buena opción dejar que el equipo Nixtaux se proteja de esos sellos que escapan y causan un daño mayor cuando las cenizas sagradas no estén allí. Al mismo tiempo, contactó a los equipos extraordinarios oficiales del templo y otras iglesias, solicitándoles ayuda y enviando personal extraordinario lo antes posible.
Como mínimo, informó sobre la situación de la ceremonia del descenso divino de la Sociedad Aurora para que la sede pudiera comprender mejor la situación. Además, también pueden ser responsables de activar el plan de emergencia de la iglesia en este último momento y evacuar al mayor número de personas posible. Por otro lado, esta es también la razón por la que la espada de la diosa Creste sintió que en un periodo de tiempo tan corto, en lugar de traer más personas y acortar aún más el tiempo, sería mejor tener más mano de obra después de que las cenizas sagradas desaparecieran. Creste ya no podía traer más gente consigo. En no más de unos minutos, Madame Sharon sufrirá un cambio extraño, y su hijo, el hijo de Dios del verdadero Creador, podría nacer antes de tiempo. Un aura maligna y siniestra llena de una fuerte sensación de corrupción surgió de Madame Sharon. Era la sensación de mirar esencialmente desde arriba y aplastar a todos los seres vivos. Es un sentimiento abrumador que no se puede afrontar. Bajo este tipo de poder, los miembros de la Sociedad Aurora circundante se liberaron del control de la reliquia del santo en manos de Nightawk, y sus expresiones se volvieron aún más fanáticas, aunque la supresión combinada del Capitán Dun y la diosa espada Creste no pudo durar mucho. Después de todo, aquí hay un santo, 3 obispos rosa de la secuencia 5 y 2 de la secuencia 6, y 3 monjes de la secuencia 7. Sin tomar en cuenta a Madame Sharon y al Hijo de Dios en su vientre, hay un total de 9 personas extraordinarias de alta secuencia aquí. Al ver a la Sociedad Aurora y a los demás escapar, la espada de la diosa Creste y el Capitán Dun se miraron y decidieron ignorar los efectos negativos de las reliquias del santo en sus manos y sobregirar sus propias vidas para liberar mejor el poder de las reliquias del santo. Entre ellos, la carga sobre Creste, la espada de la diosa, era mayor. Esto se debía a que lo que le entregó al Capitán Dun era su propia y reconocida espada de hueso sagrada, mientras que lo que sostenía eran las cenizas de una santa, similar a un objeto sellado. Originalmente, esto significaba que el consumo de energía del Capitán Dun era menor y, con un uso normal, no representaría una gran amenaza para su vida. Pero la situación actual es extremadamente crítica. Ya no tienen tiempo para pensar. Entonces, la espada de la diosa Cresta y el Capitán Dun tenían rostros pálidos, y obviamente estaban haciendo todo lo posible para evitar que la Sociedad Aurora continuara con la ceremonia. Incluso si supieran que al final, lo más probable es que no pudieran detener la venida del verdadero Creador. Pero siempre hay cosas que están por encima de todo. Son un grupo de pobres chicos que siempre están luchando contra el peligro y la locura, pero también son guardianes. Jaja, qué estúpido. Catherine se escondió silenciosamente a un lado para evitar ser afectada por la lucha agonizante de estas dos personas. Aquí hay un pastor y un santo que pastorea al rey brujo, por lo que no necesita hacer mucho. En su opinión, las acciones del vigilante nocturno fueron simplemente un desperdicio de esfuerzo. No hay posibilidad de emergencia. Pero realmente no es cierto. Una figura masculina apareció de repente ante la vista de Catarina. Llevaba una máscara puntiaguda y grandes ojos rojos, como un insecto de la carretera. El estilo de esta máscara parecía muy similar a los personajes de las novelas de Backlund que se publicaron recientemente en algunas revistas. Y de repente apareció un fantasma y flotó junto a la figura masculina. Se trata de una mujer sin cabeza que viste un vestido negro sombrío y complicado y que sostiene en sus manos 4 cabezas idénticas, con cabello dorado claro y ojos color rojo sangre. Esta es la mensajera Renette Nicole. En Ciudad Tingen, el viejo Neil, que estaba de pie junto a Klein, pareció ver la preocupación y la vacilación en la compleja expresión de Klein. Entonces el viejo Neil tomó la iniciativa y preguntó, ¿qué te pasa? Está bien, señor Neil. Klein recuperó el sentido. Simplemente observó como la espada de la diosa Cresta y decidió llevar rápidamente al Capitán Dun y al recién ascendido Leonard a la ceremonia malvada, y los vio desaparecer ante sus ojos. Estuve un poco distraído por un momento. Después de pensarlo un momento, Klein dijo, señor Neil, necesito ir al baño. Adelante, dijo el viejo Neil con una sonrisa. No se sabía si Klein quería usar a la mensajera para ir a las afueras de la ciudad de Tingen, pero desde que Klein trajo esta para que le diera tratamiento, el viejo Neil sabía que Klein tenía algunos secretos.
Después de todo, aunque el informe recién hecho estaba bien hecho, a juzgar por la expresión de Klein, el viejo Neil sabía que Klein todavía estaba ocultando algo. Observó cómo Klein era llevado rápidamente al baño y pensó, los jóvenes de hoy en día. No encuentres una excusa mejor. Será complicado explicárselo a los demás Nighthawks más tarde. Klein, que había entrado al baño, no tuvo tiempo de pensar más y le preguntó al mensajero. Está bien, llévame allí también. Mientras hablaba, Klein sacó una mascarilla del bolsillo y se la puso. Era la mascarilla que Star le había dado la noche anterior y le había dicho que la guardara. Al principio pensé que Star estaba haciendo alarde de que su trabajo en Backlund tenía productos periféricos, pero ahora parece que quiere usar esta máscara para ocultar su identidad cuando sea necesario. De hecho, después de recibir la orden de la espada de la diosa Crested, Klein podría haber evitado abiertamente involucrarse en este lío y no tuvo que arriesgar su vida yendo allí. Pero si ese fuera el caso, podría haberle pedido al mensajero que lo llevara cuando se enteró de la noticia sobre Star. ¿Para qué molestarse con todo eso? Ni siquiera hace falta contratar un mensajero. ¿No sería más conveniente que Klein se marchara sabiendo que Ciudad Tingen sería destruida? Las últimas palabras de Star lo dijeron bien. Son un grupo de pobres chicos que siempre están luchando contra el peligro y la locura, pero también son guardianes. La mensajera naturalmente sabía que Klein había gastado 15.000 libras de oro solo para conseguir su ayuda con este asunto. Sin decir mucho, tomó a Klein y siguió a la espada de la diosa Crestel hasta los suburbios remotos de la ciudad de Tingen. Cuando todos vieron a Klein y al mensajero, el santo oscuro Xesma lanzó inmediatamente un ataque a gran escala. No hay necesidad de dudar ni apuntar, porque cualquiera que interfiera con la ceremonia en este momento morirá. Simplemente ataca todo aquí. Incluidos los miembros de la Sociedad Aurora, incluso si murieron en este ataque, regresaron al reino del Señor e hicieron contribuciones al regreso del Señor. Quiere revelar directamente la forma de criatura mítica. Con la protección del Hijo del Señor a su lado, el Santo Oscuro Xesma puede controlar su forma de criatura mítica con más eficacia que nunca. En un instante, Katarina, presentiendo el peligro gracias a su inspiración de la secuencia 5, pensó que la gente de la Sociedad Aurora estaba loca. Cerró los ojos rápidamente y se alejó. Pero antes de que el Santo Oscuro Xesma pudiera activar su forma de criatura mítica, la mensajera reaccionó a tiempo y sacó un puñado de piezas de bronce. Sus dos cabezas cantaron en gigante y élfico respectivamente. Manosear. Entonces, en menos de un instante, la mensajera Renette Tínico le apareció de la nada, como si hubiera obtenido algo del vacío y recuperado algo de su fuerza anterior, de modo que las 4 cabezas en sus manos volaron al mismo tiempo y aterrizaron en su cuello, y el sombrío y complicado vestido negro tenía algunos símbolos misteriosos. Sin embargo, estas 4 cabezas no se superponían para formar una, lo que hacía que la chica mensajera tuviera 4 cabezas en el cuello, más parecida al cocotero que Klein conocía. Los 8 ojos de la mensajera estaban rojos como la sangre. Recorrió con la mirada a la Santa Oscura Xesma, y su boca, fuertemente cerrada, se abrió, pero no emitió ningún sonido. El santo en el camino del pastor de repente brilló con una luz tenue y se convirtió directamente en un conejo blanco y gordo. Discípulo silencioso, maldición de la transfiguración. Aunque la mensajera no se ha recuperado del todo, es suficiente para evitar que el santo oscuro Xesma active directamente la forma de criatura mítica. Así que todos los presentes, incluida Xesma, que también era una santa, quedaron impactados por este cambio repentino. Un santo de la secuencia 3 del camino alienígena. El santo oscuro Xesma recordó la información que había leído antes y reconoció la habilidad utilizada por la mensajera. Ahora que se había transformado en conejo, sintió que de repente había perdido la mayoría de sus habilidades extraordinarias. Olvídate de convertirte en una criatura mítica, ahora es como un pequeño conejo blanco que puede ser sacrificado a voluntad. No, no me gusta. Ya está. Afortunadamente, la señora Sharon fue el centro de la ceremonia. Para ser más precisos, fue el Hijo de Dios en su vientre quien la ayudó. La carne y la sangre se condensaron y luego,
con la ayuda de la conexión mística existente, se extendieron rápidamente hasta el santo oscuro Xesma. En un instante, el santo oscuro Xesma, transformado en conejo, quedó cubierto por una capa de carne ondulante. Los brotes puntiagudos de la capa revelaban un aura maligna que impedía a cualquiera mirarlo directamente. Experimentando el estado de actividad espiritual, así como algunas características y habilidades extraordinarias que regresaron casi al mismo tiempo que la manta de carne cubrió su cuerpo, Santo Oscuro Xesma inmediatamente levantó su mano, agarró su cuerpo interior, agarró una bola de oscuridad directamente de la manta de carne y la arrojó a su sombra. La sombra de Xesma entonces se separó de él, se retorció y se levantó, tomando la silueta de un conejo. Caballero Negro, la sombra de los caídos. Este es el uso que hace el Santo Oscuro Xesma de sus propias habilidades con la ayuda del Hijo del Señor. Aprovechó que sus habilidades santas no eran tan fáciles de sellar bajo la protección del Hijo de Dios, separó la maldición de su cuerpo, la combinó con la sombra y formó una criatura independiente e incontrolable. Úsalo para limpiar los efectos sobrenaturales externos y deshacerte de la influencia de la maldición de la transformación. Al mismo tiempo, el Santo Oscuro Xesma también se dio cuenta de que ese no era el nivel que un discípulo silencioso de la secuencia 3 debería tener. Hay algo mal con el estatus del santo en el camino alienígena opuesto. De lo contrario, incluso con la ayuda del Hijo de Dios, su recuperación no sería tan fácil y requeriría mucho esfuerzo. La aparición de las 4 cabezas no fue causada por la maldición de transformación de esta guerrera alienígena, sino que indicaba que había sufrido alguna herida especial. Por lo tanto, el Santo Oscuro Xesma no entró en pánico. Dejó que una sombra negra, retorcida y temblorosa, se alzara desde la esquina y liberara directamente el alma semidios que pastoreaba. Es un poderoso vampiro de la tierra abandonada por Dios, correspondiente a la secuencia 4 Rey Brujo del Camino Luna. La retorcida sombra negra del conde vampiro que estaba pastoreando aprovechó la oportunidad cuando la dama mensajera estaba sufriendo la reacción del nivel divino debido a la maldición de transformación y atacó. La sombra retorcida y oscilante del rey brujo se extendió y sacó uno de sus propios ojos. Los ilusorios ojos rojos brillantes brillaron con una luz clara y carmesí, iluminando instantáneamente toda la habitación, como si una luna roja hubiera descendido aquí. La mensajera de 4 cabezas, ataviada con un sombrío y complejo vestido negro, se reflejó en las pupilas del rey brujo. Abrió los brazos e hizo un gesto de abrazar a la luna roja. Rey brujo, luna llena. El Santo Oscuro Xesma quiere que el área dentro de este rango esté en estado de luna llena, para así limitar la actuación de la persona extraordinaria alienígena en el lado opuesto. A Xesma no le preocupaba que la alienígena del lado opuesto se fortaleciera bajo la luna llena. Solo los miembros de la Escuela de la Rosa y la Escuela de la Templanza interferirían en sus rituales. Sería mejor que la facción indulgente no se volviera loca y matara a la gente con sed de sangre. ¿Por qué tienen que interferir con los rituales de la Sociedad Aurora? Además, para aquellos Beyonders alienígenas que eligen darse ese gusto, la luna de sangre solo les brindará una mejora incontrolable, que no es una fuerza verdadera. Obviamente, los serenos que estaban cerca de la mujer de 4 cabezas serían los primeros en ser perjudicados por ella cuando se volviera loca. Y como era de esperar, la mensajera se volvió aún más débil bajo la luna llena. Pero ella alguna vez fue un mal antiguo de secuencia 2 y había resistido varias maldiciones, por lo que no estaba bajo ninguna amenaza suficientemente fatal en ese momento. Justo cuando la mensajera quiso contraatacar y usar la maldición del discípulo silencioso para lidiar con el Hijo de Dios y el Santo Oscuro Xesma. De repente, oyó una voz que contenía un fuerte tono blasfemo. Producir. Fue el Hijo de Dios en el vientre de la señora Sharon quien sintió el peligro y quiso maldecir al enemigo que estaba frente a él y que quería hacerle daño con palabras blasfemas. A pesar de que la mensajera ya había pasado la etapa de ser maldecida, bajo el estado de luna llena y el ataque del Hijo de Dios, ella casualmente desencadenó el daño que había sufrido. Quizás alguien presente diría que es una coincidencia perfectamente razonable. Sí, una coincidencia perfectamente razonable. Por un momento la situación fue precaria.
La actual mensajera se siente algo abrumada al enfrentarse al Santo Oscuro, que es asistido por el Hijo de Dios, y solo puede enfrentarlo incansablemente. El capitán Dune y la espada de la diosa Creste en el costado vieron que el santo desconocido también pretendía detener la ceremonia de la Sociedad Aurora, y quisieron avanzar para apoyar a la mensajera, pero fueron enredados por el señor Z y sus hombres, e incluso algunas de las cosas de Creste fueron derribadas. Klein vio que el mensajero luchaba por resistir, pero él mismo no pudo dar un paso adelante para ayudarlo y por un momento se sintió lleno de dolor. El verdadero creador finalmente vendrá y destruirá la ciudad de Tingen. Justo cuando Klein sentía que estaba al borde del colapso, de repente escuchó una voz familiar. ¿Qué estás haciendo, Xiao Ke? Salvar el mundo es realmente una carga demasiado pesada para ti en este momento. Capítulo 164 Reversión de la situación. Estrella. Vides verdes cayeron del cielo, cubriendo el área circundante como una tormenta. Al ver que la figura masculina que llevaba una máscara de calavera salía y le arrojaba algo, el humor de Klein mejoró instantáneamente. «Eres tan lento», murmuró Klein para sí mismo mientras miraba a Star. Su atención se centró rápidamente en la mujer que estaba al lado de Star, que tenía un cabello castaño que le llegaba hasta la cintura y caía naturalmente y una figura perfectamente proporcionada. Llevaba un cómodo pantalón beige, unas botas de cuero negro de longitud media y una falda marrón claro hasta la rodilla. El bajo de la falda caía en ángulo, irradiando una elegancia desinhibida y desenfrenada. Su temperamento era muy similar al de las mujeres profesionales que Klein había visto en la época moderna. Esta es la reina misteriosa, Bernadette Gustave, la hija mayor del emperador Roselle, el maestro de la profecía de la secuencia 3. Y su ceremonia de ascenso a la secuencia 2 sabio es para prevenir un desastre que involucre poder de alto nivel. Al llegar aquí con Star en ese momento, sin más palabras, usó de inmediato la magia de cuento de hadas. Gruesas enredaderas de guisantes cayeron del cielo, separando al Hijo de Dios, en el centro de la ceremonia, del entorno circundante. La figura del Hijo de Dios del verdadero Creador se ha consolidado, y la gente de Ciudad Tingen ya se siente incómoda. Si no se bloquea la influencia de este ritual y se permite que el Hijo de Dios siga creciendo, es muy probable que se desate un desastre. Entonces, el Hijo de Dios en el vientre de la señora Sharon de repente vio que el entorno circundante se oscurecía repentinamente, y el resentimiento originalmente activo ya no se pudo sentir en un instante, y todo el ajetreo y el bullicio se desvanecieron rápidamente en este momento. Enredaderas verdes los envolvían, transformando este lugar en un palacio que parecía estar en las nubes. Bernadette parecía estar saliendo del palacio, o entrando a través de las viñas. En resumen, se acercó a Madame Sharon y a los demás. Sin la presión del Hijo de Dios, las 4 cabezas rubias y de ojos rojos de la mensajera giraron sobre sí mismas y miraron hacia el mismo lugar. Entonces, una de las cabezas abrió la boca sin dudarlo, pero no emitió ningún sonido, y estaba a punto de darle al Santo Oscuro Xesma la maldición definitiva que había estado gestando en silencio durante este periodo de tiempo. Al mismo tiempo, otra cabeza miró fijamente la sombra retorcida y oscilante del rey brujo, abrió la boca y respiró hondo. Un viento frío sopló, tirando con fuerza del conde vampiro que se había convertido en un alma reunida. Justo cuando el Santo Oscuro Xesma estaba a punto de atacar a la mensajera con una espada recta y profunda en la mano, de repente mostró una expresión de extremo dolor, como si todo su cuerpo hubiera sido torturado. Su piel se desgarraba poco a poco, y su carne y sangre se retorcían como si hirvieran. Solo podía usar las sombras mezcladas con el negro profundo para transformarse en armadura para defenderse. Caballero Negro, la sombra de los caídos. Entonces, la sombra del rey brujo fue sacudida por el ataque de la dama mensajera y ni siquiera pudo mantenerse en pie, pero levantó la mano que sostenía sus propios globos oculares y brilló la luna carmesí sobre sí misma, haciendo que su cuerpo fuera virtual y teñido de rojo claro, convirtiéndose en una luz de luna brumosa, que usó para evitar el ataque de la dama mensajera. La luz de la luna se hizo añicos en un instante, convirtiéndose en pedazos de escamas rojas, disipándose en el lugar y reorganizándose rápidamente en la distancia. Rey brujo, luz de luna.
Aún así, el ataque de la mensajera iba dirigido directamente al espíritu, lo que incomodó mucho al rey brujo. Este solo pudo usar al hombre de papel condensado por la luz de la luna carmesí como sustituto, empleando esta técnica para resistir los ataques adicionales. Rey brujo, el hombre de papel lunar. El santo oscuro vio cómo la situación se revertía al instante de la aparición de Star. Presintiendo que el ritual podría ser destruido, realizó una maniobra descabellada. Atacad al niño protegido por las mujeres de 4 cabezas, atacad a esos vigilantes nocturnos. Vio que esta mujer de 4 cabezas parecía necesitar proteger a estas personas. Mientras se le permitiera revelar un defecto bajo la protección adicional, aún tendría la posibilidad de capturar a este santo alienígena del camino, quien se encontraba en un estado anormal. Entonces, la mensajera de 4 cabezas, con un sombrío y complejo vestido negro, se reflejó en sus pupilas. La sombra del rey brujo apretó la mano que sostenía su globo ocular, y la luna carmesí fue completamente engullida por la oscuridad. Una oscuridad profunda y solidificada emergió entonces alrededor de la mensajera, sujetándola al lugar y haciendo que la escena pareciera congelada. El santo oscuro gritó al señor Z y a Catarina, ambos de secuencia 5, con una voz teñida de delirios. Aprovecha esta oportunidad para atacarlos y retener su energía. Todos los presentes sintieron dolor de cabeza, como si estuvieran bajo un ataque mental. Pero el daño esperado no ocurrió. Esta murmuró algo en el antiguo Hermes y arrojó un puñado de talismanes. Sin esperar a que ésta hiciera preparativos adicionales, el santo oscuro lo atacó con una espada extremadamente afilada que crecía de su brazo, cuando apareció de repente y revirtió la situación. Caballero negro, espada de carne y alma. Un ataque que podía corroer la carne y destruir el alma llegó, obligando a Star a sacar temporalmente el talismán de resurrección para resistir. Pero aún así, Star todavía sentía que la poción de jugador que originalmente se fusionó con él era un poco inestable, y el progreso de la digestión retrocedió, y algunas habilidades también fueron prohibidas, como habilidad, pistola de dedos y habilidad, corrosión. Esto significa que la habilidad de resurrección que originalmente pertenecía al jugador se activó, y este ataque le quitó al menos 2 de sus vidas. Mirando a la dama mensajera que fue brevemente prisionera de la oscuridad, Star forzó un juicio con la tirada de dados, dejando que el santo se ocupara del santo. Dados oscuros. Misterio. 32, 55, éxito. Esta restricción del nivel secuencia 4 no pudo durar mucho, y el mensajero se liberó de ella inmediatamente. Enfrentándose al santo oscuro que levantó el cuchillo de hueso blanco y al rey brujo que estaba pastoreando, la chica mensajera los atrajo a ellos y a ella misma al mundo espiritual. Al menos, incluso si regresaran a la realidad desde el mundo espiritual, estarían a varios cientos de metros de distancia, y sería difícil para ellos atacar a esta y a los demás nuevamente. Los únicos que quedaron en el campo fueron los extraordinarios por debajo del nivel de los santos. Por lo tanto, la bruja de la secuencia 5 Catarina, que estaba cerca, tuvo que dar un paso adelante y, junto con 2 monjes y un obispo rosa de la Sociedad Aurora, contuvo la espada de la diosa Crestel. Por suerte, la trampa que tendieron junto con el señor Z ha surtido efecto. En este momento, los halcones nocturnos están extremadamente débiles debido a la creciente enfermedad, e incluso los finos hilos negros usados para enredar al ermitaño son algo débiles. Esto alivió la presión en su costado, liberando sus manos para atacar a otros con llama negra. En ese momento, Klen ya estaba preparado para rescatar al capitán Dune y a los demás. Sacó la delgada, pero cálida y tranquilizadora moneda de oro, y recitó el antiguo hechizo hermético. Luz. De repente sintió que la delgada lámina de oro, cubierta con patrones misteriosos en su palma, se ponía abrasadora y la vio emitir una luz deslumbrante, como si se hubiera transformado en un pequeño sol. E inmediatamente después, Klen vertió la mayor parte de su energía espiritual en él y arrojó el talismán de la llama del sol al obispo rosa. La atmósfera originalmente sombría en los suburbios, debido a la ceremonia de la llegada del dios maligno de repente, se volvió brillante y la profundidad y la oscuridad desaparecieron al mismo tiempo.
Bajo el cielo azul, la luz del sol abrasador se fusionó con el copo dorado y luego se expandió, iluminando una bola de luz rodeada de innumerables llamas en el lugar original. Con un fuerte estallido, un obispo rosa y un ermitaño que estaban en el centro del ataque murieron instantáneamente. Aprovechando esta oportunidad, Glenn se acercó al Capitán Dunn y los demás y utilizó el hechizo de recuperación que Star le había dado. El Capitán Dunn y sus hombres, con el rostro enrojecido y la frente ardiendo, comenzaron a recuperarse. Se unieron a Glenn y juntos se encargaron de los restantes obispos rosa y monjes. Por supuesto, Glenn solo podía usar las manos inteligentes guantes hechos con el atributo tramposo, que Star le acababa de prestar y una pistola con balas para cazar demonios, y usar su puntería no tan hábil para ayudar. Después de todo, él era solo un secuencia 9. Incluso si su espiritualidad pudiera ser restaurada por el hechizo de recuperación, sus medios de ataque aún eran insuficientes. La bruja del dolor Catarina fue sujetada por la espada de la diosa Creste, quien sostenía la urna. Aunque Creste no se había recuperado, ya había sufrido daños considerables. Sin embargo, poseía un físico de secuencia 5 y dependía del espíritu natural contraído por la bruja espiritual. Ahora que Catarina ha perdido la ayuda de un obispo rosa, aún puede luchar contra la bruja del dolor e incluso evitar que se distraiga. En otro campo de batalla separado por verdes enredaderas de guisantes, Star miró al señor Z, quien había sido ascendido a pastor en algún momento. El señor Z parecía haberse demonizado después de arrear un demonio de secuencia 6 del camino abismo, y su cuerpo se volvió enorme y su piel mutó como si estuviera cubierta con una capa de armadura dura. El anillo del mago de Star de repente estalló en llamas, provocando que su máscara de calavera ardiera en llamas, haciéndolo parecer un verdadero Ghost Rider. También se parece al caballero sobre el que una vez escribió que se batió en duelo con el diablo en las montañas cubiertas de nieve. Capítulo 165 Demonio y alienígena. Cuando el señor Z vio a este Ghost Rider y sintió un aura familiar proveniente de Star, reconoció que se trataba del alienígena. Como dice el refrán, el emperador Roselle dijo una vez: cuando los enemigos se encuentran, sienten especial celos unos de otros. El señor Z comenzó usando la demonización contra Star, quien interrumpió la ceremonia. Su cuerpo de repente se hinchó, su piel se volvió oscura y malvada, 2 cuernos de cabra curvados con patrones malvados crecieron en su cabeza y un par de alas gigantes parecidas a las de un murciélago se extendieron detrás de él, envueltas en llamas de color azul claro, avivando un fuerte olor a azufre. De repente se convirtió en una criatura enorme de casi 3 metros de altura. Después, el señor Z utilizó la extraordinaria habilidad que obtuvo del diablo para condensar una enorme arma hecha de magma y llamas, con forma de cuchillo. Espada de magma. El señor Z pateó con su pie derecho, y su físico mejorado por la demonización aumentó su velocidad, lo que le permitió correr hacia Star rápidamente. Este ataque tiene un poder de ataque extremadamente alto. Al impactar a la estrella alienígena, incluso si alguna vez fue un hombre lobo de piel gruesa, la partirá por la mitad. Al ver venir la espada de lava del señor Z, Star la esquivó rápidamente. Con la ayuda del anillo del mago, Star ya había invocado fuego dentro de un cierto rango, y luego usó salto de llama para saltar continuamente dentro de este rango para esquivar el ataque del señor Z y vino detrás de él. Estallido. El anillo del mago en el guante de metal negro hierro de su mano derecha disparó una bala de aire al señor Z. La bala invisible se disparó hacia el señor Z con una fuerza de impacto extremadamente rápida, abriendo un agujero carbonizado en la armadura de su piel, revelando la carne debajo. Pero para el obispo rosa, que tiene una fuerte vitalidad, es extremadamente bueno en el tratamiento de heridas físicas y tiene la bendición de la verdadera creación, esta lesión menor no vale la pena mencionar. Al ver que su ataque no fue muy efectivo, Star rápidamente dio unos pasos hacia atrás, manipuló el fuego para dejar un fuego a unos metros detrás de él, y luego saltó allí. Al mismo tiempo, al ver que su ataque había fracasado, el señor Z preparó de inmediato las malas palabras del diablo. Escupió una palabra llena de obscenidades en el lenguaje diabólico: morir. Quien impida la venida del Señor, muera.
Esta sintió inmediatamente que la velocidad de digestión de las pociones del jugador había disminuido nuevamente, y su propia habilidad, salto de fuego, también fue prohibida. Está bien, simplemente sigue usando el anillo del mago. Star estabilizó rápidamente su cuerpo, usando la teletransportación después de la resurrección para crear distancia, y después de una breve rigidez, empujó su palma izquierda en diagonal. Luego declaró en antiguo lenguaje hermético: el lenguaje demoníaco está prohibido aquí. Al mismo tiempo, también utilizó lo virtual y lo real para ponerse en un estado de dados, y tiró los dados para complementar su juicio. Mi estatus es superior al del señor Z. Sus malas palabras ya no me sirven. Dados oscuros. Suerte. 55, 77, éxito. Misterio. 41, 55, éxito. Como el segundo uso de palabras sucias del señor Z no surtió efecto, la expresión de Star se volvió extremadamente solemne, y pronunció una frase compuesta de antiguas palabras herméticas nuevamente. Quienes violen las reglas deben ser castigados. Tan pronto como terminó de hablar, Star sintió que su espiritualidad se activaba, y sus extraordinarias habilidades existentes fueron mejoradas por los guantes Grip of Judgment hechos para este caballero del castigo. Levantó el dedo que llevaba el anillo del mago, y chasqueó los dedos varias veces seguidas. Van. 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 El chasquido de sus dedos hizo el sonido de un disparo, y la bala de aire golpeó al señor Z con una actitud de golpe inevitable, incluso causándole una herida penetrante en el pecho. Usando magia de carne y hueso para sanar sus heridas, el señor Z miró a Sta, quien parecía ser un gran problema. Ante la mirada de Sta, que parecía despreciarlo, cambió instantáneamente su espíritu impulsivo y usó la habilidad que obtuvo de Eugen. La locura del psicólogo. Pero esta habilidad no tuvo ningún efecto. Solo hizo que Sta perdiera un talismán de protección del alma, y que mirara con indiferencia al señor Z, quien se había retirado de la demonización, lo que lo hizo aún más arrogante en ese momento. Este es el efecto negativo de agarre del castigo. Pero Star no perdió la cabeza. Aprovechó la oportunidad, giró la muñeca, se señaló y dijo: objetivo del castigo. Pastor caído. De repente su cuerpo brilló con la luz de la mañana, e incluso sus puños brillaron con un color brillante. Patada. Un hoyo profundo fue excavado en el suelo bajo los pies de Star. Saltó veloz y ferozmente, y pronto se acercó al señor Z. Este es el puño del caballero perteneciente a Ghost Rider. Van. Atacó con un puñetazo, el aire explotó de repente y el cuerpo del señor Z, cubierto de sangre, salió volando en un arco, como la garra de un tigre, impactando ferozmente contra el pecho de su oponente. El señor Z se tambaleó y voló hacia atrás. Bajo este fuerte golpe, vio estrellas y escupió coágulos de sangre de su boca. Al ver que el ataque mental fue ineficaz como en la batalla anterior, el señor Z cambió nuevamente el alma que conducía mientras se retiraba. Usó el poder que obtuvo del bendito del viento en Sta que estaba cerca, y al mismo tiempo, controló el fuerte viento para volar. ¡Sas, sas, sas! Afiladas cuchillas de viento verde salieron disparadas, abriendo una gran herida en el cuerpo de Star. Pero para Star, esto no es ni mucho menos fatal. El agarre del castigo le otorga un físico fuerte y robusto. Después de usar un hechizo de recuperación, menos de un momento después, Star se convirtió en un caballero con plena vitalidad y fuerte resistencia a los ataques, excepto que la mitad inferior de su máscara fue raspada. Pero el señor Z ya había aprovechado el fuerte viento para elevarse a varios metros del suelo. Entonces, cambió a su alma de pastoreo. Rugió furioso y condensó una espada gigante de proporciones exageradas, compuesta de magma rojo y llamas azul claro. Después de usar los púas de carne para restringir el rango de movimiento de Star, el señor Z apuntó a Star de arriba a abajo y blandió la espada de magma. Mirando la espada gigante que se precipitaba ferozmente hacia él, Star levantó el anillo del mago y chasqueó los dedos, y al instante apareció en el fuego a 1 metro de distancia. A Sta, quien fue arañado por la espada gigante llameante, no le importó mucho. Mientras la resistencia al fuego de la habilidad, incendio aún le perdurara, la llama azul claro solo lo quemó brevemente.
Con la bendición de la mano del juicio, su cuerpo aún podía resistirla. Aprovechando esta oportunidad, Star, con chispas en su cuerpo, apretó su puño izquierdo, señaló el punto en el pecho del señor Z donde lo había golpeado repetidamente y pronunció solemnemente en antiguo lenguaje hermético: morir. El señor Z volvió a resultar gravemente herido en el pecho. Aunque activó la demonización para resistir, aún podía ver la sangre brotar de allí. Sin darle oportunidad de contraatacar o recuperarse con magia de carne, Star una vez más pronunció solemnemente su veredicto: morir. Rayos. El cuerpo de Star se fusionó al instante con una fuerza extraña. Blandió el brazo, dejando una sombra en todo su cuerpo al estrellarse contra el señor Z. Su puño impactó el pecho del objetivo con una fuerza imparable e inevitable. El señor Z, que había sido duramente golpeado por los continuos golpes, tenía los ojos muy abiertos y estaba cerca de morir. En ese momento de muerte, pensó en su infancia, cuando no encontraba trabajo ni robaba nada y estaba al borde del colapso, y fue la aurora la que lo mantuvo con vida. Pensó en la locura del Señor debido a las maquinaciones de los dioses falsos. Pensó en el Evangelio del Señor, que todos tienen divinidad, y que el reino de Dios del Señor acepta a todo aquel que se ve obligado a caer en la depravación por las presiones de la vida. Había un olor a carne podrida por todas partes, ya que los obispos rosa y monjes caían constantemente en desventaja bajo el asedio de la multitud. Ellos dieron sus vidas por la venida del Señor, pensó el señor Z. En ese momento, el señor Z, que tenía una estrecha conexión mística con la ceremonia de Adviento, sintió. Sucede que el resentimiento y las emociones negativas recogidas por el ritual en este momento son suficientes para satisfacer las necesidades del descenso de Dios. Así como el nacimiento del Hijo de Dios se vio obstaculizado, el Señor parecía haber decidido venir a la ciudad de Tingen de otra manera. Las vides verdes que acababan de bloquear al Hijo de Dios filtraron algo del aura corrupta, lo que le dio tiempo al señor Z y a otros para usar la ayuda del Hijo de Dios adulto para permitir que la venida del Señor continuara, por ejemplo, a través del señor Z, que tenía un poco de divinidad. Sí, todo está perfecto. El pastor levantó a medias las manos, se enfrentó al centro de la ceremonia, hizo un gesto de brazos abiertos y gritó en antiguo lenguaje hermético: el Señor que creó todo. El Señor detrás del velo de las sombras. La naturaleza caída de todos los seres vivos. Tus devotos seguidores oran por tu venida. Estoy dispuesto a dedicar mi cuerpo para servir como recipiente para tu gran voluntad. Mientras el señor Z oraba, una luz descendió repentinamente de una fuente desconocida sobre su cabeza, envolviéndolo por completo. El resentimiento y las emociones negativas acumuladas que se transformaron en figuras humanas a su alrededor rodaron hacia adentro como una marea y se vertieron en el cuerpo del señor Z. Todo para la gloria del Señor. Esta es la salvación de este mundo. Este fue su último pensamiento. El señor Z falleció con una sonrisa, porque aunque no pudo presenciar la venida del Señor, su cuerpo se integraría al suyo y se convertiría en parte del Señor. Sin embargo, antes de morir, el señor Z vio que el extraterrestre también sonreía burlonamente. Una sonrisa sarcástica y así, la historia continúa aquí, en Fig Voices. Si te está gustando este relato, hay muchas más historias esperándote. Capítulo 166 elegido por el cielo. Con un fuerte estallido, el vacío circundante se hizo añicos, como si fuera cristal y todas las escenas se derrumbaron. Este es el aliento de los dioses. El efecto del ritual se extendió desde los suburbios hasta la ciudad de Tingen a lo largo de la conexión con la ciudad de Tingen. Todos sintieron un escalofrío instintivo. Esa es la presión del nivel divino. Aunque el verdadero creador aún no ha llegado. De esa atmósfera extremadamente malvada y sucia. Todo el mundo tenía la sensación de que se acercaba el fin del mundo. Incluso la dama mensajera que estaba luchando contra el santo oscuro en el mundo espiritual o en la distancia quedó congelada en el tiempo. Porque en esencia, el verdadero creador aplasta a todos los seres vivos en un cierto nivel. Incluso el santo oscuro no pudo evitar temblar por todas partes en ese momento. Una gran emoción, por supuesto. La finalización exitosa de la ceremonia significa que su señor está a punto de regresar.
contemple la sombra invertida del verdadero creador que emerge gradualmente hacia el centro de la ceremonia. La dama mensajera ignorará el ataque del santo oscuro. O intentar detener el ritual. O escapar de aquí con Klein. Pero el santo oscuro continuó manteniendo a la dama mensajera junto con el rey brujo. A pesar de que acababa de verse obligado a revelar la carta del triunfo que le había dado el ángel del destino Ouroboros. Pero en ese momento, estaba extremadamente seguro de que el señor podría regresar sano y salvo, y no dejaría que la mensajera hiciera nada, pasara lo que pasara. ¿Y qué si sacrifico mi vida? Por lo tanto, la mensajera solo podía alejarse cada vez más del santo oscuro en la pelea, y no tenía tiempo para ocuparse de nada más a corto plazo. Mientras luchaba por hacer frente a la enfermedad y las llamas negras de la bruja del dolor Catarina, la espada de la diosa Creste observó cómo continuaba la ceremonia. En ese momento, comprendió por el aura corrupta que el advenimiento del verdadero creador continuaría, pero ya había agotado el poder de las cenizas sagradas en sus manos en la batalla anterior con Caterine. En ese momento, Creste no tenía otras opciones. Tenemos que esperar hasta que Dios venga antes de que podamos expulsar verdaderamente al verdadero creador. Para ese momento, la gente de la ciudad de Tingen habría sufrido innumerables bajas bajo la influencia del ritual, y solo 1 de cada 10 habría sobrevivido, ¿verdad? De repente quiso tragar con fuerza las cenizas sagradas desde lejos para avanzar. Incluso si arriesgo mi vida y me convierto en un monstruo después de perder el control, mientras pueda detenerlo aunque sea un poco, está bien. Pero la bruja del dolor pareció darse cuenta de su plan y no le dio ninguna oportunidad. En ese momento, en el centro de la ceremonia apareció una figura humana caída, colgada boca abajo sobre una cruz invertida, con una pupila vertical rosada que parecía cada vez más malvada. Por encima de toda la sala, rayos de luz penetraron el vacío y entraron rápidamente en el núcleo a lo largo del ritual lleno de símbolos simbólicos y signos mágicos. Este núcleo transmitirá entonces el fantasma del verdadero creador a la ciudad conectada de Tingen. En un instante, pareció como si una emoción que se había condensado en una sustancia pesara fuertemente en el corazón de todos. Incluso aquellos que ya están deprimidos. Por ejemplo, niños que han pasado hambre durante años, personas sin hogar plagadas de enfermedades y trabajadores que tienen que soportar la contaminación de las fábricas para sobrevivir. Los habitantes de la ciudad de Tingen no sabían qué estaba sucediendo, pero en ese momento, miles de personas miraban en dirección a los suburbios más alejados de la ciudad de Tingen. Bernadette frunció el ceño al ver al Hijo de Dios romper repentinamente los obstáculos y liberar el aura acumulada por coincidencia. A estas alturas, ella también se dio cuenta de que algo andaba mal. El Hijo de Dios había persistido en su presencia durante demasiado tiempo. A pesar de que ha estado creciendo durante mucho tiempo y es una criatura nacida con divinidad, el poder de los dioses se ha manifestado durante este periodo. Aunque Bernadette no trajo mucho consigo debido al repentino incidente. Aunque a lo largo del camino hay muchas coincidencias que favorecen al Hijo de Dios. Pero ha logrado resistir hasta ahora. ¿Será que hay algo angelical tras bambalinas que lo ayuda? Efectivamente, cuando se trata de desastres de alto nivel, nada es simple, ¿verdad? Observando las emociones negativas materializadas que se han propagado desde el núcleo de la ceremonia a todos en la ciudad de Tingen. Bernadette se preguntó si debería usar su carta del triunfo, usar la lámpara mágica de los deseos para cumplir su deseo de obtener la habilidad de la secuencia primero emperador del conocimiento por un día. Pero la razón por la que la carta del triunfo es una carta del triunfo es porque no se puede entregar fácilmente. Después de usarla esta vez, la lámpara de los deseos nunca más le será útil. Pero la oportunidad de ascenso no es tan fácil de encontrar, sin mencionar que la propia Bernadette no quiere ver la devastación de la ciudad de Tingen. Por un momento, casi abandonó su revés. En ese momento, Bernadette, como maestra de la profecía, sintió que algo andaba mal con el destino. Aunque la ceremonia todavía continúa, parece que ha habido algunos pequeños cambios. Se han alterado los efectos del ritual. Cuando Klein vio el fantasma de la deidad perteneciente al verdadero creador, su rostro debajo de la máscara no pudo evitar contraerse. Este es el temblor del corazón bajo el poder de los dioses.
También fue porque mi estado de ánimo se volvió pesado bajo el efecto de la ceremonia. ¿No fracasó en detener la venida del verdadero creador? Entonces fracasó. Klein pensó en sus hermanos y hermanas de la ciudad de Tingen, en sus colegas y amigos, y en los rostros que veía en su vida diaria. ¿Fracasará al final? Este fatídico sentimiento de opresión era tan pesado que lo dejaba sin aliento y lo hacía sentir desanimado. Pero la esperada llegada del verdadero creador no se produjo. La sombra del verdadero creador es siempre una sombra, e incluso el aura del Dios se está volviendo cada vez más débil, pero aún mantiene una conexión con la ciudad de Tingen. Klein, por otro lado, sintió la creciente oscuridad. Ese es el resentimiento de los trabajadores que corren el riesgo de contraer enfermedades graves debido a la contaminación de las fábricas, como el envenenamiento por plomo, viven menos de 10 años y solo pueden recibir salarios miserables. Esa era la impotencia de los vagabundos sin hogar y enfermos que fueron expulsados del parque debido a las disposiciones de la ley de pobres y no tenían dónde pasar la noche. Esa era la confusión de la mayoría de la gente pobre que agotaba todas sus energías para llegar a fin de mes, e incluso los niños tenían que trabajar como obreros infantiles solo para llenar sus estómagos. Es entumecimiento, hambre, pesimismo y dolor. Esos son rastros de resentimiento, los restos espirituales de las emociones más difíciles de dejar ir para el ser humano antes de la muerte. Fue como si se hubieran dispersado desde el núcleo del ritual, y como si alguien hubiera creado de la nada un canal para compartir el resentimiento. Estos agravios se extendieron, provocando que todos en la ciudad de Tingen sintieran el dolor de la vida cotidiana. Vivir humildemente. Tengo que correr y trabajar duro. Tenemos que hacer todo lo posible para sobrevivir. Incluso si hacen esos trabajos solo para sobrevivir, serán acusados de ser muy disolutos y serán despreciados e insultados. Incluso usar el alcohol para adormecerse y tener un poco de alegría en la vida tediosa y pesada será criticado como alcoholismo y vilipendiado como la depravación de entregarse a los deseos. Pero ¿qué pasa? Cuando toda la ecología social ignora a aquellos que son considerados como peldaños de la época. También necesitamos construir barreras ideológicas para ellos en el sistema. Mientras son tratados inhumanamente, ellos también hacen pública, de manera descarada y sin disimulo alguno, su propio comportamiento explotador. Para lograr sus propios objetivos, les inculcarán conceptos morales por todos los medios necesarios. Entonces, frente a todo este resentimiento, permítanme preguntar, ¿qué salió mal? De repente, Klein recordó la época en la que había vivido antes. Al menos frente a la impotente realidad, la gente todavía puede encontrar alegría en el sufrimiento e inventar chistes como el del elegido para burlarse de sí mismos. Sin embargo, en esta era pecaminosa llena de sangre de acumulación primitiva, todo es práctica común. Intentan imponer a los demás los llamados conceptos morales mientras los explotan y oprimen para satisfacer sus propias necesidades egoístas. Trabajan duro, pero reciben muy poca compensación y un disfrute sensorial mínimo, y continúan socavando el valor y la importancia de sus trabajos como seres humanos. Con la acumulación de resentimiento hoy, el velo de la calidez se levantó, revelando la sangrienta realidad detrás de él. O tal vez para ellos nunca ha habido ningún calidez y el mundo entero es un enorme grillete. Se suprimió el advenimiento del verdadero creador y fue necesario ventilar el resentimiento que constituía el ritual. Por lo tanto, todos en Ciudad Tingen empatizan con la difícil situación de las personas resentidas que les pertenecen o son un reflejo de ellos mismos. Esta pregunta sigue apareciendo en mi mente. ¿Qué salió mal? Si no están equivocados, entonces esta es la elección de los tiempos. ¿Es esta la peor época o es que el mundo entero está fundamentalmente equivocado? Pero simplemente explicar lo que sucede en el mundo de diferentes maneras no es suficiente. Lo que importa es cambiar el mundo. De repente, Klein se dio cuenta de esto. Mirando en dirección a esta, Klein no pudo evitar preguntarse. Después de expulsar al verdadero creador, estos resentimientos están relacionados con toda la ciudad de Tingen y están relacionados con él. ¿Lo hizo a propósito? ¿O fue un accidente? Capítulo 167 Epílogo inaudito. Histeria colectiva aparece en Ciudad Tingen.
Si no difundes la noticia, no eres Loen. Es increíble. La huelga colectiva de los trabajadores aquí ha logrado resultados increíbles. ¿Increíble? Un hombre sin hogar que padeció una enfermedad durante muchos años ha mejorado de forma milagrosa. La brillante luz del sol brillaba a través del alféizar de la ventana mientras Audrey leía las noticias que había recopilado que podrían referirse a la llegada del dios malvado. Aparte de un gran incidente similar a una histeria colectiva que pareció haber ocurrido en la ciudad de Tingen, no hubo noticias de otros lugares del reino. Después de que Audrey terminó de leer, sus ojos verdes miraron por la ventana con una sensación de pérdida. Ella no sabía por qué, pero desde que él se fue, siempre sintió una sensación de nostalgia indescriptible. Antes, podía simplemente pedirle ayuda al señor Rueda de la Fortuna en la reunión cada 2 semanas, entonces ¿por qué quiero más ahora? Pero Audrey sabía en su corazón que probablemente no quería realmente hacer ningún trato con el señor Rueda de la Fortuna, ni necesitar al señor Rueda de la Fortuna para nada. Ella simplemente estaba muy preocupada por él. Un destello de confusión cruzó los ojos de Audrey. Se quedó mirando fijamente al cielo, pensando en una sola cosa. Si el asunto de la llegada del dios maligno se ha resuelto, el señor Rueda de la Fortuna también debería haber regresado, ¿verdad? Por lo menos podría pedirle al señor tonto que le diga si debe posponer la cita. La niña frunció ligeramente el ceño e infló los labios. Lamentablemente, el señor Rueda de la Fortuna no me permite preguntarle al señor loco sobre esto, ni preguntarle nada indirectamente. Quizás fue porque le había contado este asunto, que no podía haberle contado a nadie más desde un principio. Así que le preocupaba que el señor loco lo culpara. Bueno, el señor Rueda de la Fortuna bien podría no haber dicho nada, pero con el señor tonto cerca, no le pasará nada. Pensando en esto, Audrey parpadeó y dejó los periódicos a un lado. No parece haber ninguna señal del descenso del dios malvado a la ciudad de Tingen. Porque según la información del periódico, aparte de sufrir una alucinación generalizada, las personas allí parecían haberse recuperado en general un poco mejor en su condición física. A excepción de unos pocos dueños de fábricas y nobles que murieron repentinamente por razones desconocidas, todo parece estar bien. Actualmente, hay muy pocas noticias de ese sector en los periódicos. Las 3 iglesias principales y el gobierno están gestionando el asunto. Si esto es causado por la llegada del dios malvado, y no hay ningún desastre causado por la llegada del dios malvado, entonces significa que la misión del señor Rueda de la Fortuna se ha completado. Después de todo, si fueran solo los pobres, los trabajadores y los agricultores los que tomaran estas medidas para mejorar sus difíciles vidas, no parecería un gran problema. Según la información que Audrey había visto estos días, se encontraban en un entorno muy doloroso, pero aún así tenían que sufrir todo tipo de injusticias. ¿Qué salió mal exactamente? Pero ella misma no podía señalar con exactitud qué fue lo que salió mal. Es exactamente como dijo el emperador Roselle. Este es el mejor de los tiempos, este es el peor de los tiempos. Si el señor Rueda de la Fortuna estuviera aquí, probablemente podría dar respuestas satisfactorias a estas preguntas. En ese momento, había un matiz de tristeza en los ojos de Audrey. Hoy es otro día sin noticias suyas. Justo cuando estaba pensando en ello, Audrey vio a Susie empujar la puerta entrecerrada con familiaridad y entrar corriendo a un trote rápido. Susie se sentó en la alfombra frente a Audrey y señaló su abdomen con su pata. Una pequeña bolsa de cuero estaba atada al largo y espeso cabello dorado. ¿Qué pasa? Audrey estaba un poco confundida. Susie se aseguró de que no hubiera nadie alrededor y abrió la boca. Audrey, estas son las noticias que estabas esperando sobre él. ¿Susie lo descubrió? No, fue Susie quien decía tonterías. Audrey se sonrojó, sin saber cómo explicarlo, así que dijo tímidamente. Susie, parece que todavía hay algunos problemas con tu elección de palabras. Pero esto solo le dio a Susie, como espectadora, más evidencia para apoyar su conjetura. Susie se sentó en la alfombra frente a Audrey, palmeó la pequeña bolsa de cuero con su pata y sacudió el aire. No sé cómo decirlo. Me lo dio un niño pequeño. Me lo encontré mientras caminaba afuera. También dijo que realmente le pidieron que hiciera tal cosa y ni siquiera pudo comer helado.
Hay una carta y un paquete dentro. Deberían ser para ti. El señor Rueda de la Fortuna tiene un hijo. No, ¿en qué estoy pensando? Audrey frunció los labios, no dijo nada y abrió la carta en silencio. Querida Audrey, he estado muy ocupado últimamente, así que tuve que pedirle a mi hermano adoptivo que me ayudara a repartir el correo. ¿No es un niño? Audrey se sintió extrañamente aliviada. Pero mi hermano aún puede ser adoptado. Ah, y Susie dijo que por casualidad conoció a ese niño. ¿Cómo sabía ese niño que conocería a Susie? Entonces, ¿también es un Beyonder? Al ver esto, Audrey pensó un momento, con la mirada ligeramente desviada. ¿No sería mejor transferir estas cosas a través del señor loco? Pero pronto vio la explicación. No diré mucho más. Tengo cosas que hacer. El señor loco ha estado muy ocupado con ese nivel de juego últimamente, así que no le conviene darme noticias. Quien entiende, entiende. Así es el asunto. Quizás tengas muchas dudas sobre lo que ocurrió en Ciudad Tingen. Solo puedo explicar brevemente lo que se puede decir ahora. Por lo tanto, con base en esto, espero que puedas guiar con calma a tu padre y a los demás mientras discuten este asunto, ya que las repercusiones de este incidente aún no han pasado. Probablemente habrá otras personas allí para hacer más de las partes posteriores. El paquete contiene la compensación prepaga, incluyendo una característica extraordinaria lector de mentes y una característica extraordinaria psicólogo. Después de recibir la carta, los ojos de Audrey mostraron alegría y las comisuras de su boca se curvaron inconscientemente. Y esa expresión también llamó la atención de Susie. Y dijo que no te importan sus noticias. Susie ajustó su posición sentada y movió la cola. Pero Audrey ignoró las acciones de Susie. Ella recibió una tarea muy interesante. Sir DeVille quedó un tanto desconcertado cuando llegó a Backlund, ya que el panorama político del reino de Loen no estaba tan limpio. Solía pensar que tal vez si aumentaba su influencia en el Senado y se convertía en miembro del Parlamento, podría ser más. Pero la realidad no siempre es tan satisfactoria. Incluso si decido hablar del viejo problema del control de la contaminación atmosférica, habrá mucha gente que me obstaculizará en todos los aspectos. Como aquel hombre mencionó en este folleto aquel día, hay una opresión sistemática en todo el reino desde su sistema interno. Quizás, como él dice, es realmente alguien que no entiende las condiciones de vida de los pobres de abajo. Pero ¿qué podemos hacer? Si las ideas propuestas por esa persona no fueran siquiera parcialmente extremas, solo se enfrentarían a un loco impeachment por parte de la Cámara de Representantes, ¿verdad? No sé cuál es la teoría detrás de esto. Incluso si se hacen algunas concesiones en la legislación para mejorar la vida de los pobres, habrá legisladores que eludan su responsabilidad y no quieran hablar de este tema. Si realmente es posible lograr esas cosas, entonces hazlo paso a paso. Sir DeVille meneó la cabeza, sacó una carta que venía de algún lugar desconocido y comenzó a examinarla. Después de leer unas líneas, Sir DeVille se incorporó de repente. ¿No desapareció esa persona? Sin embargo, pensando en el conocimiento oculto que se había popularizado, Sir DeVille no profundizó en los secretos. En lugar de eso, siguió leyendo pacientemente y, después de terminar, dejó escapar un largo suspiro. Entonces Sir DeVille tuvo más dudas. ¿Podrá la ciudad de Tingen convertirse en su base de campaña? Es posible que las tres principales iglesias, especialmente la Iglesia de la Noche, pidan un proyecto de ley de reforma. ¿Habrá alguna opinión pública favorable a lo que quieren hacer en el futuro próximo? ¿Está relacionado con la histeria colectiva que ocurrió en la ciudad de Tingen? Sir DeVille estaba un poco desconcertado, pero eso no le impidió aprovechar la oportunidad. Si podemos aprovechar esta oportunidad, no solo podremos aprovechar el poder de la iglesia, sino también promover una legislación pertinente. Quizás sea como dijo en su carta. Un intento. Mike Joseph miró la carta enviada inexplicablemente frente a él, un poco confundido. Él es solo un reportero, no un editor. Incluso si le envían algo, no puede decidir si publicarlo o no. El título del archivo adjunto a la carta es bastante interesante. La situación de la clase obrera en el reino de Loen. Pero después de leerlo, Mike se quedó atónito. ¿Se puede publicar?
Menciona que la clase trabajadora se encuentra en un estado de pobreza en términos de ingresos materiales y de vivienda, así como de fronteras espirituales e ideológicas. En particular, se menciona que incluso la educación que recibían los trabajadores consistía únicamente en educación moral y religiosa, vinculada a los intereses de la clase alta de la sociedad, y estaba completamente desconectada de sus condiciones de vida. Simplemente eran conducidos a la fábrica sin ser tratados como seres humanos. No es de extrañar que algunas clases bajas no tengan fe en absoluto, porque la realidad del sistema ha destrozado todas las creencias de los trabajadores. Solo viven para el mundo y luchan por ganarse el derecho a sobrevivir en este mundo. Si esta situación no mejora, solo conducirá a que sucedan algunas cosas malas. Por ejemplo, Distrito Este, un semillero de creyentes en dioses malvados. Por ejemplo, el camino para superar la pobreza de la clase trabajadora no está en sino en unirse para derrocar. La última frase hizo que los labios de Mike temblaran levemente, como si hubiera escuchado algo impactante. Afortunadamente, es un periodista de investigación y está registrado en la Iglesia de la Noche, por lo que parece que se le pueden transmitir algunas cosas. Sin embargo, como se afirma en la carta anterior, ¿puede la explicación sistemática de las causas profundas de la situación interna de esta clase promover mejor la solución de estos problemas? Mike estaba indeciso. Él era solo un periodista de investigación. Después de echar un vistazo al texto original de la carta, donde se mencionaba que habría gente cooperando desde arriba, no sabía si creerlo o no. Aún así, algo tiene que cambiar. En los últimos días, la histeria colectiva en Tingen ha recibido una atención generalizada. Algunos dicen que es una alucinación a gran escala, mientras que otros señalan que refleja la tragedia ocurrida bajo el sistema actual. Algunos parlamentarios han pedido reformas. Un periódico de reciente creación demuestra que las bases también tienen voz y demandas propias, conciencia y espíritu propios. Se ha informado que, debido a los sucesos en Ciudad Tingen, las tres iglesias principales, lideradas por la Iglesia de la Medianoche, se han unido para presionar a la familia real, exigiendo nuevas revisiones a la ley de ayuda a los pobres y la introducción de regulaciones y políticas sobre prestaciones mínimas y jornada laboral. Pase lo que pase, la historia del reino de Loen recordará este día. El 14 de agosto de 1349, el incidente de Tingen. Capítulo 168 línea extra. Caballero Oscuro. Audrey, todavía pareces un poco perdida hoy. ¿No lo viste en la lectura del tarot? Susie le preguntó a Audrey, que acababa de regresar del club de tarot. Está bien, Susie. Solo tiene algo que hacer, solo que lleva mucho tiempo. Ha pasado más de 1 año y 413 días desde aquel día. ¿Aún conserva el sello del verdadero creador en la tierra abandonada por Dios? Audrey se perdió en sus pensamientos durante unos segundos, luego sonrió levemente y tocó la frente de Susie. Pero no entiendo por qué pudo comunicarse con el señor loco, pero aún no te ha dado ni un solo mensaje. Por lo menos, puedo pasarte algunas de mis propias noticias. Aunque Susie era solo un perro, todavía mostraba una expresión humana de confusión en este momento, y además de su confusión, también ocultó la injusticia en su corazón. Es obvio que no le importas en absoluto. Susie movió la cola. Audrey vio lo que Susie estaba pensando y se detuvo mientras acariciaba la mano de Susie. Después de pensarlo un rato, continuó. Bueno, Susie, no hablemos más de esto. El señor Rueda de la Fortuna podría tener sus propios problemas. ¿No nos envió el señor Rueda de la Fortuna las recetas del camino del espectador? Y las fórmulas de las pociones para los otros 4 caminos a los que podemos acceder tras convertirnos en santos. Esto también es preocupación suya. Audrey estaba consolando a Susie, o quizás se estaba consolando a sí misma. Verás, ahora soy un caminante de sueños de secuencia 5. Pronto seré ascendido al manipulador que siempre he soñado ser. Manipulador, anhelaba este nombre la primera vez que lo escuché. Pero no son estas las recompensas por crear el comité laboral. Se quejó Susie para sus adentros. Pero no dijo nada más. Después de todo, Audrey solo jugó un papel en este asunto, y parecía que ella obtuvo el mejor trato. ¿Pero es esto realmente lo que quieres?
Susie miró los brillantes ojos azules de Audrey, tratando de interpretar algo de su expresión en ese momento. Al ver que Audrey no parecía triste, Susie abrió la boca pero siguió sin decir nada. Audrey no estaba tan silenciosa y vacía como a veces lo estaba en los últimos meses, lo que probablemente era algo bueno. Bueno, Susie, vamos al comité. Hay mucho que hacer allí. ¿De verdad está bien? Susie miró a la animada chica con su suave cabello rubio colgando y movió la cola. Parece que Audrey también está muy interesada en estos temas. Últimamente se ha centrado en el comité laboral. Bueno, ella es solo un perro y no entiende nada. Estrella, parece que te has vuelto mucho más consciente últimamente. En la niebla gris, Klein, que se comunicaba con Star usando un método especial, preguntó. Desde que Star había llegado misteriosamente a la tierra abandonada por Dios el día del incidente de la ciudad de Tingen, él y Star solo habían podido comunicarse a través de este método por encima de la niebla gris. Además, a veces te encontrarás con Star que parece no tener claridad mental después de haber sido bautizado por el rap real durante mucho tiempo. Afortunadamente, al menos Star dejaría mensajes en la niebla gris en este momento, de lo contrario Klein realmente no tendría forma de comunicarse con él de esta manera. Bueno, desde la combinación con el verdadero creador o la conciencia antigua que ya existía, se ha convertido en una olla caliente 3 en 1. Paso la mayor parte de mi tiempo intentando conquistar al verdadero creador, o al antiguo dios Sol. Ya ha pasado más de un año. Klein asintió y dijo afirmativamente. Así es, y ya le pedí a alguien que completara la tarea que me encomendaste. La actitud de la familia real es extraña. Parece que aprueban tácitamente que se siga adelante con este asunto. Star habló de una manera molesta e irritante. Sí, ya sabes, este es el requisito de la ceremonia. Los mayores traidores a menudo se encuentran dentro de las filas enemigas, a menudo como sus líderes. ¿Qué es esto? ¿Por qué se rebeló su majestad? Klein murmuró para sus adentros, pero no siguió burlándose del idiota del rey. Entonces escuchó las quejas de Star. Jaja, no se trata de pedirle ayuda a nadie. Creo que me has delegado este asunto, ¿no? Me estás pidiendo que te reembolse el dinero, ¿no eres un poco atrevido? Aunque al principio fui un poco codicioso, por eso todavía estoy atrapado allí hoy. Pero debes saber que ya tengo influencia en 1/3 del mercado de Hot Potato Cuisine allí. ¿Por qué no demuestras tu sinceridad y formas una alianza conmigo? Xiao que, tu actitud apegada realmente hace que la gente sienta que no eres sincero. Ah, esto. Klein se quedó sin palabras por un momento, y después de un rato, dijo en tono defensivo y enojado. La señorita Justicia es, sin duda, la más indicada para esta tarea. Es una figura pública y tiene suficiente influencia en las altas esferas del reino. Pero te dije esto porque no quería involucrarla demasiado. Ya conoces el pasado de la señorita Justice. Involucrarse en este tipo de cosas en estas circunstancias es un verdadero dilema para ella. El murmullo de Star de repente se volvió un poco extraño, e incluso el salón de bronce sobre la niebla gris tembló levemente. Star no quiso dejar que terminara esta oportunidad de comunicación sobria, de la que finalmente se había recuperado, y restringió su poder. En ese momento hubo silencio en la sala de bronce. Klein no pudo soportarlo más y tomó la iniciativa de revelar la verdad. Estrella, la señorita Justicia me ha rezado muchas veces. ¿Qué puedo hacer? Si no le digo algo, yo, como un dios como el señor loco, me sentiré avergonzado. Aunque le oculte algunas cosas porque me preocupa su seguridad, me las guardo y no se las digo. ¿No es eso cruel con ella? Además, ella realmente quiere unirse a la causa que imaginas. Ya sea porque tengo buen corazón y quiero contribuir, o porque, al final, la voz de Klein bajó. Al observar el estado actual de Star, también sintió que el deseo de Miss Justice podría ser difícil de cumplir. Una atmósfera de silencio envolvió el lugar. Después de un largo rato, Star finalmente habló. En realidad, hay una solución. ¿En serio, señor loco? Mientras me asciendan y me cambie a ese camino, ¿podré verlo? Los ojos de Audrey de repente se iluminaron y ella preguntó felizmente.
Después de recibir una respuesta positiva, los ojos de Audrey mostraron alegría y las comisuras de su boca se curvaron inconscientemente. La armadura negra y fría exudaba un aura escalofriante, pero Audrey no parecía sentirse incómoda. Se quedó mirando la figura que no había visto durante mucho tiempo, sin saber qué decir durante mucho tiempo, y solo pudo decir en voz baja: «La rueda de la fortuna, señor». Entonces, una fragancia ligera y agradable llenó su rostro. Star miró a la chica que de repente vino a abrazarlo. Por un momento, no supo cómo consolarla. Suspiró con impotencia. «Señora juez, todavía tengo contaminación». «Espera, no llores». «Estoy aquí, no llores». Star se secó sus lágrimas poco a poco. Capítulo 169. La muerte de Klein. Klein recordó la idea de establecer una fundación laboral internacional que le había mencionado a Star durante su conversación informal anterior. Ahora parece que el solo hecho de jugar a este tipo de juego puede provocar un cambio sustancial en la situación de los residentes de clase baja. Los que están en la cima tienen un control firme sobre cada aspecto de este sistema social, desde las necesidades básicas de supervivencia hasta la construcción ideológica. No, tal vez no en todos los aspectos. Hay seres extraordinarios aquí y la iglesia que difunde la fe gracias al ancla. Hay fuerzas que se pueden unir, pero para conseguirlo se necesitan muchos requisitos. Por ejemplo, dinero. Al pensar en esto, Klein no pudo evitar sentir una punzada de dolor en el corazón. Tenía 15.000 libras, pero este dolor en mi corazón no parecía ser una ilusión. Las pupilas de Klein se contrajeron y se quedó congelado en el lugar. Bajó la cabeza y se quedó mirando fijamente mientras una mano ligeramente pálida le atravesaba el pecho izquierdo, manchado de sangre. El vellondero oculto por la sociedad Aurora no, la mente maestra detrás de esto. «Voy a morir». Los pensamientos de Klein rápidamente se distrajeron, sus ojos casi perdieron el foco y su cuerpo se desplomó hacia un lado. Su respiración se detuvo poco a poco y finalmente sintió que la mano se retiraba de repente y escuchó una leve risa en sus oídos. Todo se oscureció ante sus ojos y Klein perdió el conocimiento. Ince ya está entumecido. Nunca pensó que la ciudad de Tingen pudiera reunir a tanta gente poderosa a la vez. Especialmente el hombre cuyo nombre se desconoce y que ni siquiera quiere mencionar a 008. Se abalanzó sobre el señor Z y destruyó la llegada del verdadero creador. También cambió la dirección final de toda la ceremonia. Pero todo era correcto, mientras el alienígena convertido en criatura espiritual luchaba contra el santo oscuro, mientras la espada de la diosa era débil y mientras esa persona todavía estaba en el centro de la ceremonia. Si no puedes simplemente tomar las cenizas sagradas y huir, ¿qué más puedes hacer? Sin embargo, antes de irse, tuvo que matar a Klein, quien siempre interfería en su guión. ¿Sabes? Si no fuera por la interferencia de Klein tantas veces, In sintió que no habría usado 008 con tanta frecuencia en esta batalla final. Ahora odiaba a Klein hasta el fondo. Que la criatura espiritual convocada por la fuerza por 008 se lo lleve. Ince finalmente respiró aliviado. Afortunadamente, finalmente conseguí las cenizas sagradas. También mató a Klein. Después de todo, cuando Klein convocó al mensajero, Ince ya había hecho preparativos para dejar que Klein sobreviviera. En ese momento, la ciudad de Tingen fue destruida y solo Klein sobrevivió. Le pareció una buena tortura. Pero los frecuentes cambios que siguieron dejaron a Ince entumecido de la cabeza a los pies. Al final, no tuvo más remedio que soportar la reacción de 008 y sobrecargarse como un guardián de la secuencia 5 del camino de la muerte, al mando de una criatura espiritual para apoderarse de las cenizas sagradas. Ince tuvo su oportunidad de brillar, aunque tuvo un precio. Pero Ince creía que incluso si después la criatura espiritual lo torturaba, lo haría por su capacidad de convertirse en un santo mitad dios, mitad humano. Este precio todavía es aceptable. Ese era el santo que siempre había estado persiguiendo. No solo un poco de dolor. Simplemente aprieta los dientes y aguanta. Todo vale la pena. Ince no lo tomó en absoluto en serio. Al ver a Ince aparecer de repente con una poderosa criatura espiritual y llevarse las cenizas sagradas, los vigilantes nocturnos se sintieron un poco abrumados.
Cuando Klein, el extraño enmascarado, fue asesinado, aunque los Nighthawks no reconocieron que era Klein, aún así quisieron detenerlo. Pero todo parece demasiado tarde. Pero era una persona extraordinaria y descontrolada con un respaldo poderoso e incontrolable. Parecía que no había razón para que ellos, los extraordinarios oficiales, se lamentaran por ello. Solo la señorita mensajera presentía la muerte del contratista y retrocedía rápidamente, y el Santo Oscuro vio que el descenso del señor no tuvo éxito, y como la señorita mensajera no lo enredó, él también huyó. Por un momento, las únicas personas que quedaron en la escena fueron el vigilante nocturno y el mensajero que sostenía el cuerpo de Klein. En cuanto a la Sociedad Aurora y otros, todos estaban muertos, excepto la bruja Catherine, que escapó después de volverse invisible. En ese momento, las plantas de guisantes que estaban entrelazadas en capas y cuyas puntas no se podían ver, cayeron parcialmente y se retrajeron en el suelo. Star salió con un botín, pero no se acercó a la mensajera. Simplemente la miró y le transmitió sus instrucciones usando su habilidad de canalizar. Luego, después de ajustarse la máscara que solo mostraba la mitad de su rostro, Star miró a los Nighthawks y a los demás, sonrió e hizo una reverencia. Con la ayuda de Bernadette, crecieron enredaderas de guisantes, envolvieron a Star en su interior y lo dejaron ir. Las 4 cabezas de la dama mensajera miraron a los Nighthawks y a los demás sin expresión alguna, agarraron el cuerpo de Klein y viajaron a través del mundo espiritual hacia un lugar desconocido. Solo los Nighthawks y los demás se quedaron mirándose unos a otros con desconcierto. No se sabía cuánto tiempo había pasado, o quizás fue solo un momento, cuando la débil voz del anciano salió del cuerpo de Leonard. El cadáver que se llevó la criatura espiritual parece ser tu colega. ¿Qué? Leonard se quedó mirando fijamente el lugar donde había estado el cuerpo de Klein, recordando las habilidades de tiro inexpertas del hombre, su figura y el entendimiento tácito de cooperación que inconscientemente revelaba. Tragó saliva con fuerza, incapaz de creer que había visto a Klein morir de esa manera, incluso su cuerpo siendo llevado por la mujer de 4 cabezas que parecía un monstruo. No, Leonard expulsó una palabra de su garganta y se tambaleó hacia el lugar donde había estado el cuerpo de Klein. Mirando las manchas de sangre en el suelo, mirando el lugar donde ya no existía nada. Las piernas de Leonard se ablandaron y finalmente se arrodilló en el lugar, sus ojos verdes se llenaron de dolor. Gota tras gota de lágrimas corrían por su rostro, lavando la sangre y el polvo. De repente se arrodilló a medias, rugió, apretó los puños y golpeó con fuerza. ¡Bum! 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 No puedo hacer nada. Leonard seguía llorando y golpeando el suelo, y su dolor estaba lleno de evidente odio y autodesprecio. Si tan solo hubiera podido descubrir la identidad de Klein antes, si tan solo hubiera podido detener el complot de Ince a tiempo. Desafortunadamente ya es demasiado tarde. El capitán Dunn, que estaba junto a él, estaba un poco abrumado por el comportamiento de Leonard. No fue hasta algún tiempo después que el capitán Dunn se enteró de la desaparición de Klein del viejo Neil. Combinado con la expresión mortal de Leonard como si lo confirmara, el capitán Dunn quedó atónito por un momento. No podía creerlo cuando se enteró de la impactante verdad. Klein murió, dejándolos sin siquiera un cuerpo. No puedo hacer nada. Estallido. Dunn golpea el suelo con el puño. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro triste y teñido de arrepentimiento. El viejo Neil miró al capitán Dunn y a Leonard con incredulidad mientras derramaban lágrimas. En ese momento, también comprendió que el joven parecía haber usado algún método para ir allí a salvar la ciudad de Tingen. Entonces simplemente vio a Klein irse así. Yo no puedo hacer nada. El viejo Neil cerró los ojos y las arrugas de su rostro se profundizaron en ese momento. Capítulo 170. Ince se ha convertido en... Bien, ahora puedes decirme cómo sabes mi nombre. Las vides de guisantes verdes cuelgan del cielo, entrelazándose en el aire para formar un bosque exuberante y denso. En el bosque, las plantas verdes se conectan para formar un asiento similar a una hamaca, meciéndose suavemente a gran altura. Después de los acontecimientos en Ciudad Tingen, Bernadette se sentó en una hamaca hecha de enredaderas de guisantes y miró a Star a su lado, preguntando en un tono suave pero plano.
Star se rió entre dientes mientras miraba a Bernadette, quien estaba a punto de ser promovida a sabia de secuencia 2 y convertirse en un ángel. Antes, cuando sentía el estatus que creé con entre la realidad y la ilusión, no eras tan rebelde. Incluso creías que era tu padre. Ahora que te has vuelto más fuerte, te estás volviendo más poderoso. Stario levantó la mano y sacó a relucir la excusa que había preparado hacía tiempo. El aura especial contaminada por la marca del sabio oculto, y luego dijo: me encontré con el sabio oculto y obtuve esto. En cuanto a lo que ocurre después, no hace falta decir que la inteligente Bernadette lo descubrirá por sí sola. Pero ¿existe realmente el nombre de un santo entre los conocimientos que el sabio oculto inculca en la gente? Bernadette estaba un poco confundida, pero notó que las enredaderas de guisantes a su alrededor creadas por la reaparición de ayer parecieron tener conciencia propia en un instante, y todo el bosque parecía estar listo para devorar a cualquiera. Ella rápidamente le pidió a Star que guardara ese aliento contaminado. El presentimiento del peligro pasó rápidamente y pronto la inspiración de Bernadette ya no la advirtió de nada. En ese momento, sin saber cómo Star lidiaba con esa aura, Bernadette dudó por un momento y adivinó. ¿Es este el agente de los dioses? ¿O es algún tipo de ser especial? La advertencia que le transmitió el mirón secreto impidió que Bernadette preguntara con más precipitación. Simplemente explicó: tengo que prepararme para el ascenso. ¿A dónde vas? Star meneó la cabeza y dijo: aunque lo que acabas de hacer debería lograr el efecto deseado para tu ceremonia de ascensión, ¿qué pasa si el sabio oculto interfiere durante este proceso? ¿Estás seguro de que no necesitas mi ayuda de nuevo? Las palabras de Bernadette se quedaron atrapadas en su garganta mientras pensaba en cómo si la persona extraordinaria frente a ella no la hubiera ayudado en el último minuto en Ciudad Tingen, podría haber perdido esta oportunidad de ser ascendida. Además, las consideraciones de Star tenían sentido, y parecía tener esta habilidad, a juzgar por la contaminación del aura especial mezclada con la marca del sabio oculto. Entonces Bernadette no dijo nada más cortés, asintió lentamente y dijo: te debo otro favor. Star simplemente sonrió y no dijo nada más, mirando a Bernadette sacar el adorno de frente del sabio. De hecho, esta relación es fácil de explicar. Por fin había conseguido un ángel en buen estado y con gran poder. Si Bernadette moría durante el ascenso, no se perdería una de las mayores ganancias de esta batalla. Después de todo, según el desarrollo original, después de que Bernadette selló personalmente a su padre, el emperador negro que fue contaminado por la diosa madre caída, durante la ceremonia de promoción, si no fuera por Xiaoke actuando como el loco para protegerla, ella casi habría estado al borde de perder el conocimiento varias veces durante la ceremonia. No solo se perdería gran parte de sus propias ganancias para entonces, sino que también sería muy difícil para él lidiar con la creación de un monstruo tan fuera de control. En cuanto a cómo influir, naturalmente es tirando los dados. Con la bendición de entre la realidad y la ilusión, la capacidad de usar el lanzamiento de dados para cambiar la probabilidad de ciertas cosas y ciertos comportamientos hasta cierto punto le ha otorgado a Bernadette una cierta cantidad de buena suerte. Por supuesto, no se puede ir demasiado lejos, de lo contrario podría haber una reacción violenta, como un gran fracaso. Pensando en esto, Star miró al cielo lejano. Por suerte, no era demasiado codicioso. Pensó que bastaba con usar entre la realidad y la ilusión para alcanzar el nivel actual. De lo contrario, si se encontraran con un fallo importante en el proceso de impedir el descenso del verdadero creador, y él entre la realidad y la ilusión también reaccionara al mar del caos, quién sabe cuántos problemas se causarían. Por cierto, estaba ocupado manipulando el efecto del ritual en ese momento. Parece que Ins aprovechó la oportunidad para usar la habilidad guardián y traer a una criatura espiritual para que tomara por la fuerza la primera sangre de Xiaoke. Qué lástima, simplemente salió huyendo. Pero después de todo, fue él quien hizo que Ins abandonara la casa con la chimenea roja en las afueras de la ciudad de Tingen, para evitar que llevara gente a Ins para obtener 008. A juzgar por la situación, pensó que después de que Xiaoke adivinara la casa con la chimenea roja, le dijera la información relevante y podría usarla para determinar la ubicación de Ins.
Entonces, por el mismo temor que Will de que las características de Beyonder necesarias para convertirse en un dios le pudieran ser arrebatadas, hizo algunos cambios. Star no estaba descontenta con esto, y gracias a que la casa donde estaba Inns se convirtió en la sede de la ceremonia de la Sociedad Aurora, la batalla final no puso en peligro a otros. Simplemente no sé por qué Inns le dio la misma historia oscura que al emperador Roselle. El sabor de una bruja es realmente bueno. También podría salvar la vida de Inns sin hacer ruido, lo que permitiría a este lapicero, que podría convertirse en un santo, conservar 008 por un tiempo más. Debemos decir que él es verdaderamente un ser con solo divinidad y algunas obsesiones. No sé cómo está Inns ahora. Al salir del mundo espiritual, Inns, llevando 008, de repente sintió que la criatura espiritual de aspecto extraño a su lado se estaba inquietando. Sabía que tenía que cumplir el contrato él mismo. Incluso las cosas que pedían los seres espirituales eran muy extrañas. El precio podía ser extremidades, parientes consanguíneos, seres queridos, sacrificios, el límite máximo de la espiritualidad o incluso una pizca de cordura. Esta es una criatura espiritual invocada por 008 a un costo menos trágico, y no tendrá ningún impacto en su posterior promoción. De todos modos, si eso significaba realizar un sacrificio de sangre él mismo, Inns se atrevió a decir que no valía la pena mencionarlo. Justo mientras pensaba en ello, Inns sintió que las criaturas espirituales a su lado habían atraído a su tribu. Cada uno tiene sus propias fortalezas. Cada uno tiene sus propios trucos únicos. No, ¿qué vas a hacer? De repente, Inns se dio cuenta de que algo andaba mal y quiso usar 008 para reescribir su propio final. Pero el sello 008 ya había acumulado suficiente reacción para que Inns lo soportara. Entonces se sorprendió al descubrir que la pluma numerada 008 había salido de su bolsillo en algún momento. Ahora saltó a un lado y escribió frenéticamente en el suelo. Al viajar por el mundo espiritual, siempre ocurren todo tipo de accidentes. Por ejemplo, el cinturón de Inns Will se rompió por el peso, lo que provocó que se le cayeran los pantalones. Como si no pudiera aguantar más, los pantalones de Inns de repente cayeron al suelo. En ese momento, la criatura espiritual, que llevaba un objeto esférico de color amarillo pescado y pusipúas, y su tribu, otras 3 criaturas espirituales, se acercaban lentamente a Inns. Algunos de ellos tenían vendas negras podridas atadas alrededor de sus cabezas, algunos estiraban tentáculos transparentes cubiertos de moco, algunos se erguían frente a sus cuerpos, con cuernos el doble del tamaño de la palma de Inns, y algunos se frotaban las lenguas escarlatas que estaban goteando. ¡Guau! Resultaron ser 4 tipos corpulentos con muy poca ropa. Sus miradas lascivas, sonrisas lascivas y movimientos irritantes dejaban claro que eran lo mejor del mundo espiritual. Mirando a las criaturas espirituales acercándose gradualmente a él, Inns solo pudo gritar en voz alta: «¡No vengas aquí!». Antes de finalizar con este video quiero dar un agradecimiento especial a Herman Pagliafora, Eduardo Vergara, Gian Eap, Waxikei, Juan Hernández, Dragon Slayer, Javier Acosta, Jeffrey Rugama, Jair Efraín Candanosa Rúa, José Perea, Maestro Crack 2.0 me ha moldeado a su forma. Víctor Juárez, Nach Sanma, Wilkins Ayala Cuevas, Silver Flash, Moisés Farías, Ahmed Enríquez, Luquitas Rojas, Miguel Antonio Abelairas Ramos, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Jesús Martínez, Pablo Alberto Guzmán Arroyo, Xto Otaku, Jefferson Sinisterra Flores, Chepo, Luis Justo Montalvo, Cuchi José Sullón. Y hasta aquí el capítulo de hoy. La historia no termina, solo hace una pausa. Gracias por escuchar Figvoice, novelas y fanfics en audio. Nos reencontramos en la próxima parte de la historia.